noches, mis amados hermanos. Se siente frío, ¿verdad? Déjame poner un poquito la calefacción. ¿Ah? Eso para que aprenda a no estar mal acompañada. No puede estar congelada, tiene con el Señor, no congela. Buenas noches otra vez, mis amados hermanos. Dios lo bendiga a cada uno. La semana pasada estábamos aprendiendo acerca de lo que es la sangre de Jesús y no pudimos terminar. Nos quedamos en la parte 3 de lo que se trata de cómo afecta la sangre de Jesús nuestra vida diaria. Y no podemos seguir porque se había cumplido el tiempo. Y nos quedamos en la parte 3 y la parte 3 habla de la sangre de sus azotes o latigazos. Esta sangre demanda, esa sangre que fue derramada de la espalda de Jesús, según Isaías 53:5, dice que por esta llaga o herida, por los latigazos, somos nosotros sanados. Esa es una sanidad total para espíritu, alma, mente y cuerpo, incluso nuestras actitudes y relaciones. Enfermedad y aflicción son el resultado del pecado, pero la sangre de Jesús nos redime de la maldición de ese pecado. Y yo le puedo decir, mis amados hermanos, que una cosa que yo he experimentado en casos de sanidad, cuando Dios nos permite ir a orar por una persona y la persona recibe sanidad, mayormente me doy cuenta que las sanidades son más efectivas, de que antes que se ore por la persona, invitamos a la persona a reconocer a Jesús como su Señor y Salvador y darle a entender por qué Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Y sucede de que cuando pasa, la gente recibe sanidad. Pero si a veces vamos y oramos, pero la persona no realmente conocer la razón de la oración y la razón por la cual Cristo murió por él, no se hace tan efectivo. No es que no pasa nada, sino no se hace tan efectivo que cuando la persona reconoce que Jesús es lo que necesita para su vida, ¿verdad? Y entendemos que ese precio que se pagó hace más de 2000 años atrás, 2018 años, ahora 2019 años atrás, fue para nuestra sanidad, no solamente por la sanidad que podemos sufrir en el momento, sino por la sanidad que pudiéramos haber sufrido en un futuro. ¿Sí? Porque sucede de que cuando llegamos en los caminos del Señor, por cuanto hemos cambiado nuestra forma de vida, nos ha evitado de un montón de problemas, de enfermedades. ¿Sí? Porque posiblemente en la vida desenfrenada que vivíamos, y al encontrarnos con Jesús, al cambiar el rumbo de nuestras vidas, también cambió lo malo que venía. O sea que es sanador, es preventivo y es eterno. Amén. O sea, nos sana de nuestro pasado, del presente, y nos previene de lo que podría ser del futuro. Amén. O sea que esa sangre es preciosa, es el mejor medicamento que puede haber. Pero la sangre no se hace efectiva cuando realmente nosotros no le damos el lugar que le pertenece a nuestras vidas. Porque cuando Jesús hace referencia en tomar su sangre, está literalmente diciendo que mi sangre tiene que estar en ti. Amén. Pero dando a entender, o debemos de entender, de que esta sangre, cuando la tomamos, es por una razón bien específica. Es para perdonarlo, limpiarnos de todo pecado. Entonces no podemos tomar la sangre solamente como un ritual, como una costumbre,
sino entendiendo que por qué esa sangre fue vertido, por qué esa sangre fue derramada. Sí, entonces, cuando entendemos que fue para el perdón de mi pecado, porque yo no podía salvarme a mí mismo, entendemos que ese sacrificio no solamente lo estoy tomando para el perdón de mis pecados, pero no puedo ser injusto que sea solamente para el perdón de mis pecados, porque esa sangre, por cuanto fue un sacrificio de perdón, dice la palabra que no podemos tomarlo indignamente, o sea que tenemos que discernir el cuerpo de Cristo. Y si discernimos el cuerpo de Cristo, fue lacerado, fue maltratado para que esa sangre pudiera vertir. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, debemos nosotros hacer lo mismo, perdonar. Por eso es que el único requisito para no tomar la Santa Cena es de no tomarlo en mano, hay que discernir el cuerpo de Cristo primero. Amén. Porque dice la palabra que el que lo toma indignamente puede acarrear para sí enfermedades hasta muerte. Amén. Porque esa sangre tiene una importancia, tiene una connotación en nuestra vida que es para sanidad, para perdón de nuestros pecados. Porque, ¿qué sucede? Las enfermedades vienen ¿por qué? A causa del pecado. El pecado es malo, ¿verdad? El mal produce mal. Las consecuencias del mal es otro mal. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos el perdón de nuestro pecado, como todo se regenera por medio de la sangre de Cristo. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos a orar por una persona que está enfermo, si la persona no tiene a Cristo, hay que evangelizar a esa persona dándole a entender por qué Cristo murió por ella. Y cuando la persona confiesa a Cristo, porque es Cristo que sana, no somos nosotros. Entonces, cuando esa persona recibe a Cristo en su vida, recibe el sanador de su alma, el sanador de su cuerpo, el sanador de su mente y el sanador de todo su ser. Amén. La sangre de Jesús fue derramada en la cruz del Calvario. Los clavos en las manos en las manos y pies de Jesús que lo sujetaron a la cruz, derramaron sangre que era y es suficiente y suficientemente poderosa para salvarnos y redimirnos eternamente del pecado y la condena de Dios en él y de la muerte. Romanos 8 del 1 al 2. Decía que la sangre de Cristo tiene poder porque saca, como salva a uno de la muerte, porque en Venezuela uno de mis sobrinos se le metieron al carro, o sea, él estaba taxiando y como pasajeros lo pararon y se montaron ahí dos, y bueno, y después lo apuntaron, estás atracado, que no sé qué, dame la plata, dame el carro, y entonces se lo llevaron, entonces entre ellos dos, lo sometieron acá abajo, ¿no? Del cojín. Entonces decían ellos, vamos a matarlo. Si lo matamos, sí, vamos a matarlo. Métete para acá por este monte, que no sé qué más. Y él empezó, yo oigo que mi mamá dice, la sangre de Cristo tiene poder. Y empezó, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y a la final no lo mataron, sino que lo tiraron allá en el monte. Y el monte estaba cerca de la casa donde, o sea, en comparación, cerca de la casa donde él vivía. Se podía ir a pie a la casa, todo tembloroso, todo asustado. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Hermana, ¿quieres hacer el micrófono, por favor? Y dame a Romanos 8, 1 y 2. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un momentito ahí, después leemos esto. Ok. Ahora pues ninguna condenación hay, ¿verdad? Para los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús.
Y dice luego, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que si yo sigo andando conforme a la carne, sí hay condenación. Pero si yo ando conforme al Espíritu, no hay condenación. Porque en el Espíritu tú entras en la comunión en Cristo. Y por lo tanto, no hay ninguna condenación. Sigue el 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Amén. Y si te das cuenta, el Espíritu de vida está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por cuanto está escrito con E mayúscula, ¿verdad? Dice, porque la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado De la ley del pecado y de la muerte. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Hermana Gladys, léame a Efesios 2, por favor. Efesios 2, versículo 8, 9 y luego 13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque, El el 13. 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, ¿qué quiere decir? Que la sangre de Dios nos redime, nos recupera. Estábamos perdidos y la sangre de Cristo nos recupera, nos redime. Amén. Por eso decimos, dice la palabra que fuimos comprados a precio de sangre. Entonces, cuando leemos el 8 y el 9, debemos de entender muy bien que esa gracia no es porque nosotros lo merecíamos. No es porque hayamos hecho algo bueno, buenas obras. No es porque fuimos buenos o tuvimos un buen comportamiento, no es por eso. ¿Sabe que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros? Él sabe si realmente tú eres malo o si realmente tú lo que está comportándote como malo. Sí, porque hay personas que se comportan mal, pero no tienen un mal corazón. Es verdad. Porque se portan mal porque ve que todo el mundo se está portando mal, pero su corazón realmente no es mal. Entonces Dios conoce, pero hay personas que tienen el corazón malo. Y para los que tienen el corazón malo viene en condenación. Pero lo que Dios conoce que su corazón es redimible, entonces Cristo es para ellos. Amén. La sangre de Cristo es para aquellos que realmente tienen un corazón redimible. Preguntas y puntos de discusión. ¿Por qué eligió Dios la sangre como precio para la pena del pecado? Hermana María. Bueno, desde el Antiguo Testamento, desde el principio, había que derramar sangre a través de los animales, a través de los sacrificios de animales por el perdón de pecados. Entonces, ya cuando vino Cristo, que fue enviado por su Padre, ya no había más animales que sacrificar, ni había sacrificio de animales que valiera para el perdón de los pecados, porque se volvió una costumbre, una tradición, pecar durante un año y el fin de año sacrificar un animal. Entonces Él envió el último y sacrificio perfecto, que fue el derramamiento de la sangre de Cristo. Amén. Y la palabra lo identifica como el Cordero de Dios, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
El Cordero de Dios quita el pecado del mundo, pero muchos no quieren entregar el pecado. Es una diferencia muy grande. El sacrificio de Dios fue para el mundo entero, pero no todos recibieron ese sacrificio. Porque para recibir ese sacrificio debería haber una entrega de quién tú eres a quien Cristo quiere que tú seas, ¿verdad? Porque estábamos perdidos, estábamos separados de Dios a causa del pecado. Y viene el Redentor para reconciliarnos con el Padre. Pero en esa reconciliación debería haber un negarme a mí mismo para entrar en la vida que es Cristo. Y cuando uno entra en esa vida, vive esa vida. Amén. Entonces esas obras de vida no es por obras, sino porque ya has entrado en la vida. Entonces vives de acuerdo a la vida que ha sido derramada en tu corazón. Entonces, siendo redimido, te reconcilia con el Padre, y por eso que el Señor te da potestad de ser hechos hijos de Dios, por cuanto el Espíritu de Dios mora en ti para darte esa identidad. Pero todo ha sido un procedimiento. El sacrificio para el perdón de pecado, para redimirte, pagando el precio, y luego para que tú, por tu parte, te entregue a aquel que vino a redimirte. Amén. Porque debemos de recordar que el Señor no obliga a nadie. Si Él obligara a la gente a que se entregaran, hubiese dejado la ley. ¿Sí? Si Él quería obligar a la gente a entregarse, hubiese dejado la ley y no hubiese tenido que enviar a su Hijo. Pero como Él no quiere obligar a nadie, Él hizo el sacrificio. Amén. Entonces ahora es tuya de saber si tú quieres entrar en la redención o quedarte fuera de la redención. ¿Sí? Entonces la gente, cuando rechazan a Cristo, lo rechazan sin saber. O sea que mucha gente rechazan a Cristo sin saber que lo están rechazando. Muchos negan a Cristo. ¿Sabe por qué negan a Cristo? Porque todavía no quieren soltar quiénes son. Porque mientras tú te mantienes en tu postura de hombre carnal, estás negando a Cristo. Un ejemplo. Tú llegas a un lugar y te ofrecen una copa de romo, de whisky. Y tú le dices a la persona, desde el día que yo me entregué a Cristo, ya yo no tomo. La persona dice, no hombre, una sola copita no te va a hacer daño. Así se siempre dice, ¿verdad? El encantador, el seductor. Una copita no te va a hacer daño, es solamente una copita. Acompáñame, hombre, no me dejes solo. Y uno como una compasión ficticia, ¿no? Está bien. Y ahí en ese momento tú niegas a Cristo. Porque está entrando en un comportamiento que es ajeno a la verdad de Cristo. La gente dice, la gente del mundo, no nosotros, dicen, no, pero Cristo bebió vino en la boda de Canaán. Cristo no podría jamás beber vino, jamás. ¿Sabe por qué? Porque él era nazareno. Es eso. ¿Sí? Y los nazarenos no podían beber vino. No podían. Porque era requisito para ser nazareno. Sí. Porque cuando hablamos de nazareos, son elegidos desde antes de nacer, y el Señor le da las instrucciones cómo criarlos, qué deben hacer, qué no deben hacer, qué debe hacer la madre cuando está en gestación, qué debe comer, qué no debe comer, y es un... Era como Samson. Era un nazareno, ¿no? Hay otro, ¿cuál es el otro? Hay 3 en la Biblia, ¿no? Sansón,
Juan el Bautista y Jesús. Son 3. Entonces, Por eso que Juan solamente comía miel silvestre Ajá. y y no pasó navaja en la cabeza, no podía beber vino, por eso. no sé, en ningún momento Jesús pudo haber bebido vino en la boda de Caná, en ningún momento. Pero la langosta que comía Juan no era la langosta que nosotros comíamos. No, yo sé. Es una langosta de las plantas. Pastor, de todas maneras, el vino que bebían era el extracto de la uva sin fermentar. Amén, sí, amén. Era especial, entonces es llamado vino, que debería ser el vino actual así, pero el hombre lo ha adulterado de tal manera que ahora produce una cantidad de efectos Sí, alcohólico. bien graves. Amén, amén. Era producto de la viña. ¿Por qué Jesús necesitó aguantar tanto durante un periodo de 24 horas antes de finalmente entregar su vida? Porque Jesús necesitó aguantar tanto durante un periodo de 24 horas antes de finalmente entregar su vida. Porque Él dijo que no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino. Amén. Siempre tiene que ser la voluntad de Dios. Siempre tiene que ser la voluntad de Dios. ¿Qué cree que estaba experimentando Jesús en el jardín de Getsemaní y por qué? Si quieren, búscalo en Lucas, en el capítulo 22, versículo 39 y 46, al 46, perdón. Lucas 22, 39 al 46. Hermana Gisela. ¿Qué crees que estaba experimentando Jesús en el jardín de Getsemaní y por qué? Y saliendo fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. ¿Ese es el 39? Sí. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía ¿Qué estaba experimentando? oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Pero él estaba sufriendo de mucha agonía en ese momento porque él tenía que hacer algo que humanamente no se iba a poder soportar. Y él fue 100% hombre y 100% Dios. Pero humanamente no se podía soportar lo que él sabía que iba a sufrir. ¿Te das cuenta? Mira, cuando usted hace un sueño y ve que le está pasando algo, por ejemplo, un accidente, o no sé, que se está cayendo de una cosa, se agonizan en el sueño, ¿verdad? Porque está viendo lo que está pasando. Entonces, imagínate, el que habita la eternidad ya sabía todo lo que iba a sufrir. El que conoce todas las cosas, el principio y el fin, sabía todo lo que iba a aparecer. No tenía que soñárselo, ya él se lo sabía.
yo salgo corriendo, no sé, yo me escondo debajo de una cueva, no sé, de saber lo que me va a pasar. Y él, siendo Dios, pudo haberlo evitado, pero él, por amor a nosotros, Por amor a lo nosotros. soportó todo. Él sabía lo que iba a suceder, él sabía cuánto latigazo iba a recibir. Él sabía, ¿por qué? Porque él sabía aún el que lo iba a entregar. Él lo sabía todo. ¿Verdad? Entonces, yo me imagino que después de haber visto la película de su sufrimiento, el pastor Edwin, después de haber vivido, porque cuando tú ves una película, tú lo vives, ¿verdad? Entonces, él vivió su sufrimiento antes de llegar allí. Entonces me gusta lo que la palabra nos enseña acerca de Isaac cuando Abraham lo iba a ofrecer en sacrificio. Porque Isaac iba a ser ofrecido en sacrificio, pero ahí la palabra nos enseña que no es el sacrificio del hombre que vale, es el sacrificio que Dios provee que vale. Por eso que proveyó en ese momento un cordero. Amén. Y eso fue lo que Dios hizo. Ese sacrificio de Abraham ofreciendo a Isaac, o Dios pidiéndole que ofreciera a Isaac, era dándonos a conocer lo que iba a acontecer, que Dios iba a proveer un cordero para nuestra salvación. Amén. ¿Por qué la sangre de Jesús nos ha abierto un camino para poder tener acceso a Dios el Padre? Bueno, sí. ¿Por qué la sangre de Jesús nos ha abierto un camino para poder tener acceso a Dios? La sangre de Jesús es efectiva para nuestra vida y nos pone condiciones para servir a Dios fructuosamente. La sangre de Jesús viene de un cordero inmolado. Y entendemos que en el Antiguo Testamento, cuando se ofrecía el sacrificio, tenía que escoger un corderito sin defecto, sin mancha. Si tuviera una pata torcida o no servía, tenía que ser perfecto. De tal forma que cuando se ofrecía ese sacrificio y era aceptable delante de Dios, entonces podíamos entrar, porque la perfección del cordero es lo que permitía que el sacrificio fuera aceptado. Entonces, Cristo, siendo un cordero inmolado, perfecto y sin mancha, sin pecado, fue lo que permitió que esa sangre pudiera darnos entrada delante del Padre. Amén. Bueno, vamos a entrar en una lección nueva. Ya terminamos con lo de la sangre. Y la lección que vamos a empezar en esta noche se llama Fe para Salvación. Nadie se puede salvar sin fe. Ciertamente fuimos enseñados desde pequeño, ¿verdad? Que si te portas bien, si te portas mal, el diablo te va a comer. Si te portas bien, va a entrar en el reino de los cielos. El cuco. Bueno. ¿Verdad? Entonces ese era el temor con el cual que uno crecía. Entonces aprendimos que hacer las cosas buenas, ¿verdad? Para que pudiéramos ser aceptados delante de Dios. ¿No es eso que le inculcaban desde chiquito? ¿Ah? ¿Verdad? Que te portas bien, para que pues puede... es bueno portarse bien, es bueno, no estoy negando que es malo, no estoy diciendo que es malo, es bueno portarse bien, pero no es portarte bien que te va a permitir, que va a hacer de que Dios
te dé tu pasaporte con la visa. Nadie ni nada puede anular, escúcheme bien, nada que tú hagas, ni nadie puede anular el sacrificio de Jesús en la cruz. Si es por nuestros hechos, por eso es la mentira más grande, es decir que la gente se puede salvar por sus obras, porque nadie puede hacer nula el sacrificio de Jesús. Nada. Es solamente por medio de su sacrificio que tú tienes entrada en el reino. Entonces, si la gente pudieran salvarse por su propio mérito, que vale la pena entonces enviar a un hombre a sufrir tanto en una cruz. ¿Cierto? Entonces no hay nada ni nadie que puede borrar ese sacrificio. Solamente por medio de ese sacrificio que uno puede tener entrada en el reino de los cielos. Si no es por medio de él, no es por medio de más nada. Amén. Entonces debemos de considerar eso, que nosotros por nuestro mérito no podemos hacer nada. Vámonos a unas escrituras clave. Juan 3:16, ustedes se la saben. Que de tal manera amó Dios al mundo, para que todos, ¿verdad?, se lo saben de memoria. Gloria a Dios. ¿Lo están leyendo? Me engañaron, ¿verdad? Si fuera diferente ese versículo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo. Si no hubiese dicho, los que se portan bien no necesitan eso. Es para los que se portan mal. Para todos los que se portan mal y creen en su nombre pueden ser salvos. Ahora le pregunto, ¿habrá alguien que se porte bien? No, ninguno. No hay bueno ni siquiera uno, no hay justo ni siquiera uno. Y si alguien dice que no tiene pecado, él tal es mentiroso. Amén. Entonces todos nosotros necesitamos un redentor, todos nosotros. Romanos 10, 9 a 13, ustedes se lo saben también. ¿No se lo saben? Porque si confieses con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Amén. Lucas 13, 23 a 25. Hermana Joseph. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamarla a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti
hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Era hasta el 25. ¿Qué estamos entendiendo ahí? En ese versículo que acabamos de leer. Pastor Edwin. Sí, 23, 25. Lo que yo entiendo es de que el Señor le dice que son pocos los que serán salvos, Que van a procurar entrar. que van a procurar entrar. Entonces, son muchos los que van a procurar entrar, pero ¿por qué no van a poder entrar? Si están procurando una cosa. Porque no les gusta entrar por la puerta angosta, que es el negarse a uno mismo, que es el yo, o sea. Amén. ¿Se acuerda en una prédica que yo di como hice una dinámica? ¿Se acuerda? ¿Verdad? Que puse mucha caja, muchas cosas. Y puse dos personas como la puerta estrecha, ¿verdad? Algunas de los cartones decía ira, contienda y cosas así, orgullo, todas esas cosas, ¿verdad? Y con la caja no se puede entrar en la puerta, hay que desechar todo eso. Porque, ¿qué le dice a Jesús? Él no lo conocía. ¿De dónde son ustedes? Porque para que eso pueda ser un hecho en nuestra vida debe de haber, el Señor tiene que conocernos por quién es Él en nosotros. Es por quién Él es Él en nosotros que nos va a conocer. Pero si mantenemos nuestra conducta carnal y humana, Él no nos va a conocer. Tenemos que cambiar nuestra conducta carnal para la conducta espiritual. Porque es en el Espíritu es que nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Amén. Entonces no podemos mantener y alimentar la carne con todos sus hechos. Amén. Entonces los que querrán entrar no lo van a conocer, porque no han entrado en la puerta estrecha. No hay comunión, no hay. Entonces procuran, pero están procurando sin fe. Entonces procurar entrar es un buen deseo, ¿verdad? De procurar entrar. Pero no están entrando de la forma correcta. No están entrando con fe. Porque el fe te impulsa a negar a quién tú eres para ser quien Cristo es. Amén. Le iba a decir yo, usted mencionaba hace un momento de que a veces, o sea, antes nos decían, que por un susto, o sea, nos decían el cojo o algo, usted sabe. Entonces, pero yo recuerdo que a mí, yo empecé muy pequeña a ir a escuela dominical, pero entonces nos empezaron a enseñar los mandamientos. ¿Y qué pasaba? Que entonces, pero de la mano iba y decía, si usted no los cumple, Él lo va a castigar. O sea, entonces era como un temor, porque para un niño no entiende, o sea, entonces yo crecí con eso de que, o sea, yo no veía al Dios amoroso, sino veía al Dios que me va a castigar. Amén. ¿Verdad? Entonces, lo mismo que usted está diciendo ahora, de que entonces ya yo de adulta, entonces empecé a poder tener una relación con el Señor y a poderlo ver un Padre amoroso y no un Padre que va a castigar. Amén. Amén. Y es así. Entonces, mira, mis amados hermanos. Yo sé que para muchos representa un reto, una dificultad entrar en la vida. Cuando yo estoy diciendo entrar en la vida que Cristo nos ofrece. Y entrar en la vida requiere aún negar. Yo no estoy diciendo que es algo fácil, pero es lo mejor que uno puede hacer. Es lo mejor. Porque el deseo de Dios
El anhelo de Dios es que todos nosotros podamos estar juntamente con Él en el reino de los cielos. Por eso el sacrificio no fue para un grupo, fue para el mundo. Que de tal manera amó Dios al mundo, no a un pueblo, al mundo. O sea, ese mundo te incluye a mí, a ti, me incluye a mí. Amén. Pero para que ese sacrificio sea efectivo en tu vida, tiene que entrar, tiene que recibirla. Tiene que negarte a ti mismo. Porque entonces si no lo haces, ese sacrificio no tiene ningún sentido para ti. Un sacrificio, bueno, ahí se hizo un sacrificio para salvar el mundo, pero no para mí. Debería haber un cambio, una transformación. Más que un cambio, una transformación. Porque uno llega en esa transformación, aunque uno ande en la carne, no milita según la carne, sino según el Espíritu. Y militar según el Espíritu quiere decir que todo lo que yo hago, todo lo que manifiesto es espiritual, es invisible, es espiritual. Me ven visiblemente en la carne, pero mi vivir es espiritual. Amén. Por lo tanto, por eso que Gálatas nos enseña que hay una lucha entre la carne y el espíritu para que tú no hagas lo que tú quieres, ¿verdad? Entonces, esa lucha que hay entre la carne y el espíritu, tenemos que darle lugar al espíritu. Pero si nos disponemos a alimentar la carne con sus hechos, la carne se va a fortalecer. Pero si alimentamos el espíritu, vamos a vencer la carne. Amén. Y cuando venzamos la carne tiene que sujetarse entonces a lo que diga el espíritu. Y cuando eso sucede es que entonces tú puedes decir que yo soy un hijo de Dios. Porque no vivo de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al espíritu. Porque todo lo que somos guiados por el espíritu de Dios, dice la palabra, somos hijos de Dios. Amén. Entonces tenemos que tomar posesión de lo que Dios vino a darnos. ¿Cómo lo vamos a poseer? ¿Con decirlo o con vivirlo? Es con vivirlo que se posee. Cuando te regalan una ropa, esa ropa tú no lo puedes lucir hasta que tú no te lo pongas, ¿verdad? Porque si la ropa está en el armario o en el closet, tú no puedes decir, me queda bien. Nadie lo va a ver. Tienes que revestírtelo para decir, me queda bien, ¿verdad? Entonces cuando ustedes se visten del nuevo hombre creado según Dios, ¿verdad? La gente va a decir, te queda bien, sin tú abrir tu boca. Amén. Es una decisión. Es una decisión. Romanos 3, 21 y 28. Al 28. Pastor, antes de que pasemos ahí, es que muchas veces nosotros queremos, bueno, somos cristianos, pero no queremos la cruz. Queremos a Cristo, pero no llevamos la cruz. Entonces eso es lo que pasa ahí en la palabra que acabamos nosotros de leer, que si nosotros hacemos la decisión de llamarnos cristianos, de seguir a Cristo, tenemos que caminar con la cruz. Amén. Y es tan importante eso. ¿Sabes cómo Cristo venció al mundo? En la cruz. Cuando aceptó ir a la cruz, ahí venció al mundo. Porque derrotó a Satanás por esta obra de amor cumplido en la cruz. Diga sacrificio. No, yo digo sacrificio. Porque cada uno de nosotros tenemos que crucificar la carne, como dice la palabra. Micrófono, por favor. Diga, gracias. No te vi la mano el primero, no, perdona. Pastor, sí, nosotros decimos sacrificar la carne y también Crucificar la carne y dejar nuestros derechos, ¿ok?
que Dios sea el que haga nuestros derechos, pelee por nuestros derechos. Bueno, ¿qué pasa en mi situación personal? Que estoy ahora en un foreclosure y tengo todos los abogados encima, en contra mía, y yo con las pruebas en la mano. ¿Qué hago? Ya le he llevado esas pruebas a todo el mundo, quiero tener calma, digo, no voy a no puedo dejar perder la casa porque están las pruebas en la mano. Entonces, pelear por mis derechos, ¿qué hago? Sacrificarla. ¿Con quién tú dices que todos los abogados están en contra tuya? ¿Aún el que tú has llamado a tu favor? No, todavía he llamado a ninguno a mi favor. Yo he estado dándole, es que tengo todas las pruebas. He estado... Sí, pero no va a poder pelear sola. No voy a poder pelear sola. Estoy orando y hasta tratando de demostrar que cualquier prueba física como recibo... Sí, pero eso no te ayuda. Necesitas un representante de la ley que te defienda. Entonces, ahí es donde yo voy. Necesito pelear por mis derechos en el mundo. Si tú quieres, ¿qué tan importante es la casa para ti? Pues uno piensa, no es algo, yo sé que es algo por lo que uno tiene que trabajar y es mi fuente de trabajo. Entonces uno dice, puede ser que haya tanta injusticia que la gente no quiera ver que aquí están las pruebas, que yo he hecho mis pagos a tiempo, y que ellos no quieran ver la verdad. Sí, porque hay otro interés. Quitarme la casa. Lo que sucede es que ahora la casa vale más que cuando tú la compraste. Entonces, si ellos te quitan la casa y la venden, es mayor provecho para ellos. Y así yo no les debo nada. Entonces, por eso, tú solamente tienes tu palabra contra la de ellos. Y ellos tienen abogados que representan la ley. ¿Sí? Abogados defensores. Tú necesitas un abogado que te represente. ¿Por qué? Porque sola no va a poder. Ahí está lo de la carne. Pongámosle que sí, que ya estoy en el mundo. Y como vivo en el mundo, pues tengo que usar esa herramienta. Sí. Si yo digo, yo ya no vivo en mí, a mí la carne no me importa. Si tú sientes, mira, lo más hermoso de la vida es poder vivir en paz. Amén. ¿Sí? Si eso es algo que te va a quitar la paz, te va a quitar la comunión con Dios, mejor la comunión con Dios con cualquier otra cosa. Pero si es algo que tú puedes resolver sin que te quite la comunión con Dios y sin que te quite la paz, resuélvelo, sin que eso sea como para ti. Cuando yo te digo que te quite la comunión con Dios, que tú llegas a hacer cosas indebidas para ganar el caso. No, yo quiero hacer todo legal. Sí. Solo poner ahí las... Lo único que no te saque de la comunión con Dios. Exacto. No te saque de tu paz y que empiece a hacer cosas, por ejemplo, en ese tiempo, ¿verdad? Ese tiempo más peligroso para los cristianos, el momento de los taxes. ¿Sí? Porque es el momento que, pero yo me puedo ganar un poquito más, y eso te quita de la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque aun que sea por un tiempo, por un momento, tú sabes que hiciste algo malo. Tal vez por todo el año. Y eso te quita la paz. Yo no sé, yo hablo de alguien que realmente quiere guardar una buena relación con Dios. Y tú no puedes hablar de tax, porque cada vez que te hablan de tax o hablan de tax delante de ti, tú te sientes redarguido. Eso es quitarte la paz. Entonces, no use ninguna cosa indebida, ¿verdad? Que no represente a Cristo, ¿verdad? Si no haga la cosa, sí pierde la casa, porque Dios es suficientemente poderoso para transformar la cosa a tu favor. Eso yo lo creo. Pastor, el tema que estamos hablando es la comunión con Dios y cómo realmente nosotros podemos llamarnos cristianos, ¿verdad? Yo escuché una prédica estos días de un pastor que dijo
yo estudié desde niño en la iglesia, fui joven en la iglesia, me hice pastor en la iglesia, y cuando ya era mi último llamado al pastorado, yo me fui un año a perfeccionar mis estudios, a hacer ayuno y oración a la montaña, y de ahí el Señor me hablaba de lo que realmente yo iba a hacer en la obra del Señor. Y ya llegué de la montaña, llegué feliz, todos mis pastores que me iban a certificar pastor, me iban a ungir, y ya yo tenía la iglesia, tenía todo para empezar a pastorear. Cuando el día de mi posesión, yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué es realmente lo que yo voy a hacer? Y entonces el Señor me dijo, porque le dijo, el pastor le dijo al Señor, le dijo, Señor, ya yo estudié todo lo que se debe, ya yo sé todo, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, ya nada me importa allá afuera, estoy dispuesto a dar mi vida por el ministerio, todo lo que poseo, todo lo que tengo, estoy dispuesto a entregarlo. Y ahora estoy esperando que tú me digas la última palabra directamente para yo enfocarme. Y el Señor me dijo, ve, busca a tu padre y perdónalo. Y el pastor le dijo, pero Señor, ¿tú no estás seguro que no quieres mi vida? Yo voy a pelear y yo voy a enseñarle al mundo y voy a compartir de ti al mundo entero. Y el Señor volvió y me dijo, ve y busca a tu padre y perdónalo. Y déjale saber que lo estás perdonando. Y pídele perdón por todo el tiempo que le has guardado rencor. Pero no, Señor, es que yo ya estudié tantos años, yo estoy listo para ejercer la obra. Ve y busca a tu padre y perdónalo. Y él dijo, bueno, tenía yo que escoger entre el ministerio o hacer mi voluntad. Y él dice que se fue, buscó a su padre estaba enfermo, le había dado un stroke. Él llegó hasta el hospital corriendo porque estaba angustiado que se le iba a morir su papá sin pedirle perdón. Llegó al hospital, le pidió perdón, su papá le perdonó, ellos se perdonaron mutuamente, y ahí, cuando él empezó a ser pastor, empezó una relación maravillosa, padre e hijo. Entonces, todo lo que uno haga por el ministerio de nada sirve. El ministerio no sirve de nada. Las buenas obras, como usted dice, no sirven de nada. No por lo que el pastor haya dicho, sino que este tipo de prédicas te impactan y te dicen, wow. Y yo, pues que yo vengo a la iglesia tantos días, y yo que hago ayuno, y yo que empieza uno a mirarse interiormente. Qué lindo es Dios que nos habla a través de todos estos siervos. Amén, amén. ¿Qué dice Romanos 3, 21 a 28? ¿Ya lo leemos? ¿Y quién iba a leer? ¿No? Tú lees español, hermano Eduardo. Tú, pues a Eduardo que lo lea. Del 21 al 28. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están decididos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en
su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, donde pues está la estancia queda incluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no sino ¿Por la de las ley obras? fe. No, sino por la ley de la fe. Ajá. Concluimos pues. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Amén. Entonces entendemos que lo que nos dice la palabra ahí y vamos a poder desmenuzarlo un poquito. Dice, pero ahora aparte de la ley, no dice fuera de la ley. O sea, la ley no se ha excluido, dice aparte de la ley. ¿Sí? Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos esa parte, que la ley, mira, Jesús dijo claramente, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Y la ley fue manifestada por medio de quién? Por medio de los profetas, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla, ¿qué quiere decir eso? Que a nosotros nos toca también. Pero no es que nosotros practiquemos la ley, sino que la cumplamos, que es diferente. ¿Y cómo vamos a cumplir la ley? De la misma forma que Cristo lo hizo. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? El amor. Porque el cumplimiento de la ley, dice la palabra, es el amor. Entonces, cuando nosotros realmente, es sencillo poder entender eso. Cuando nosotros aplicamos en nuestra vida el verdadero amor hacia nuestro Dios, hacia nuestro prójimo, inevitablemente por este amor genuino en nuestra vida, en nuestro corazón, vamos a hacer toda la cosa para agradar a Dios y para manifestar el amor a nuestro prójimo, ¿verdad? Porque ¿quién le va a querer quitar algo a su prójimo si le ama? ¿Verdad? ¿Verdad que no? ¿Quién va a tener envidia de su prójimo si le ama? Al contrario, va a estar contento por su prójimo cuando le va bien. ¿Quién va a querer hacer algo en contra de Dios si lo ama de todo corazón? Acuérdate, ¿verdad? Que cuando te enamoraste por primera vez, toda la tontería que tú haces. Pero yo me reí de mí. Yo me reí de mí. Las tonterías que uno hacía por amor. ¿Verdad? Todas las cosas que uno es capaz de hacer por amor. ¿Verdad? Entonces, ay, Señor. Yo solo sé qué tipo de viaje yo fui para ir a conquistar a pedir la mano de esa mujer. Un viaje que yo no hubiera hecho si yo tuviera... fue realmente cruzar un desierto en una sola noche. Tú sabes, ir a un lugar que tú nunca has visitado, que tú no conoces, es como ir a la aventura. Yo tengo que encontrar el lugar. Y empezaste un viaje a la aventura para encontrar un lugar que tú nunca visitaste, nunca conociste. Y a cada esquina tú llegabas y le preguntas, ¿dónde queda tal ciudad? ¿Dónde queda tal ciudad?
cuando llegó, mi esposa de una provincia, y cuando llega a esa provincia no estaba desarrollado todavía la carretera, estaban en tierra, y había caído una lluvia, yo caminando en ese lodo, mira, el lodo, le digo la cosa que uno hace por amor. Ay, Señor. Pero no es tontería, es amor. Pero uno en su juicio cabal no hace esa cosa. No, es que el amor te acapara, o sea que ya no reacciona por ti mismo, sino es el amor que te guía. Entonces yo hablaba con todo el mundo, buscando una esperanza de que yo voy a llegar en el lugar. Entonces yo no sabía que era tan lejos. Y cargaba con unas botellas de champaña, porque era un 31 de diciembre, whisky y todo eso, porque todavía yo era del mundo. Pesaba, después yo duré unos días con unos dolores de espalda por haber cargado toda esa botella en una mochila. No, que era un lugar remoto, no había mapa que te llevaba. Sí, había, para llegar ahí había que tomar unos motoconchos, mototaxi. Entonces imagínate con ese bulto lleno de botella en un mototaxi. ¿Ah? ¿Ah? Era la medianoche. Porque yo salí temprano, pero no sabía que era tan lejos. Cuando yo llegué ahí era en la medianoche. Entonces, cuando yo llego a la casa, por fin encuentro la casa. Por fin encuentro la casa y llego a la medianoche. Entonces, a dar feliz año. Pero ya todo el mundo estaba acostado. Y ahí toqué y me abrió su papá. Y habiendo escuchado la reputación de su papá, dije, se me va a machetear. Pero me atreví como quiera, porque el papá de ella le saca machete a todo el que venía. Y yo llegué y me recibió con mucho cariño. Ven, pase, y hasta me dejó dormir en la sala. La gracia de Dios. Yo no sé si fue seducido por la botella de whisky, de ron, de champaña, pero de algo me sirvió. Pero realmente, mis amados hermanos, cuando nosotros amamos a Dios genuinamente y a nuestro prójimo, siempre procuramos hacer las cosas como debemos de hacerlo. Amén. La segunda condición principal para entrar en el reino de los cielos es la fe salvadora. Para ser salvo y empezar a seguir al Señor Jesucristo como sus discípulos, debemos creer. Cuando hablamos de creer, estamos hablando de una dimensión donde el creer te impulsa a hacer. El creer es como tú estás en un avión y tú tienes una paracaída en tu espalda y te dicen, tú te tiras. Y cuando tú jaras ese manubrio, se te va a abrir el paracaídas. Y tú lo crees, ¿qué tú haces? Te tiras, porque creíste, ¿verdad? Entonces, el creer que Jesús es nuestro Salvador es lo mismo. Tú te tiras, te metes. No sabes lo que va a pasar, pero sabes que lo que dice se va a cumplir. ¿Cuándo se va a cumplir? No sé, pero yo sigo creyendo. Amén. Sabemos que Cristo viene, no sé cuándo viene, pero yo sigo creyendo. Porque no quiero ser agarrado en desapercibido. Amén. Entonces, esa fe de poder creer, debemos creer que somos pecadores. Es una de las cosas que debemos creer.
y que Jesús derramó su sangre y murió por nuestros pecados. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y pedir a Dios que nos perdone de ello. Luego debemos entregar nuestra vida a Jesús. ¿Qué tú haces cargando con tu vida todavía? ¿Sabe qué? Si pudiéramos entender que es más pesado cargar con nuestra vida que cargar con la vida de Jesús. Porque nuestra vida tiene mucha demanda. Mucha demanda tiene nuestra vida. Y su carga es ligera. Entonces ese creer te lleva a experimentar por cuanto tú entregas tu vida. Tú no puedes experimentar de la gloria, de la grandeza de Dios hasta que tu vida no sea entregada a Él. ¿No me escucharon? Tú no puedes experimentar la gloria de Dios, su grandeza, su poder en tu vida hasta que tú no le entregues por completo tu vida. Por eso que se escucha, dice, pero ¿por qué a ese le sucede tal cosa y a mí no? Amén. ¿Por qué? Si hay una falta de entrega, porque al Señor no se le entrega por parte. Porque la parte que tú no le entregas te va a seguir atormentando, ¿sí? Pero cuando tú le entregas todo, tú sabes que tu vida depende de Él. ¿Sabes lo que quiere decir tu vida depender de Él? ¿Sabe? Como tú dices, se siente, es otra cosa, o sea, ligero. Amén. Ligero, porque yo le digo, yo conocí al Señor desde que estaba bien pequeña, pero la cuestión fue que siempre eran rudimentos, o sea, como la Iglesia Católica, era, si esto no lo haces, esto y esto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya yo crecí, pude entender de que tenía que dejar muchas cosas atrás. Entonces, yo lo he mencionado anteriormente, que cuando yo vine y le pude pedir perdón a mi padre, porque yo le tenía mucho rencor a él, porque me había abandonado. Entonces, yo pude verle a la cara y decirle que me perdonara. Eso fue para mí, porque yo le digo que era tan duro que yo ni siquiera podía ni sonreír, porque Wow. de andar cargando una carga que no necesitaba. Y entonces cuando viene a hacer eso, es como Una liberación. Es una liberación. Amén. Ahí se cumple la palabra que Amén. dice que si Y, tienes tu ofrenda, y eso es una entrega, eso es entregarle a Dios. Porque nosotros queremos cargar con cosas que nos atormentan, que nos atribulan, que no conviene a cristiano. ¿Sabe? El cristiano debe de tener un gozo siempre, porque ese gozo es su fortaleza. Ese gozo manifiesta en su vida la confianza que le tiene a Dios. ¿Ah? Es locura, sí, para lo que se pierde. Es una falta de entrega. Tú tienes que poder entregar tu vida a Dios, no importando lo que pasa, sabiendo que tu vida está en un lugar seguro. No sé qué sucede cuando nosotros le entregamos. Vamos a decir, ay, pero ahora voy a estar desamparado. Y la palabra de Dios dice, nunca te desampararé, ni te dejaré. Pero para que se cumpla eso, debe estar esa vida en la posesión de Él. Micrófono ahí, por favor. Sí, y si nosotros queremos ser llenos de lo nuevo, de lo que el Espíritu Santo quiere depositar en nosotros, tenemos que dejar que se nos purifique, se nos saque todo lo viejo para que nos vista de lo nuevo y nos llene de lo nuevo, porque Amén. poner cosas viejas, vino nuevo. Jesús viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Es lo que viene a buscar Jesús. Que viene a buscar Jesús. Una iglesia sin mancha
arruga. sin arruga. Hay una película que nosotros pasamos una vez aquí que se llama El viaje del peregrino. Ah, sí. ¿La vieron? ¿Se acuerdan? Pues vuélvanla a mirar, o lo que no la han visto, búscanla por ahí. Se llama El viaje del peregrino. Cuando ya estaba el lago, ¿Tú lo has visto, pastor? que iba El viaje del peregrino. el viaje del peregrino. Una- Bueno, es muy buena. Se trata de todo eso que estamos hablando hoy y las cargas que nosotros llevamos, aunque creemos que estamos. Es una película muy buena y nos enseña a nosotros como cristianos a qué carga tenemos que llevar y qué no tenemos que. Sí, o sea, tenemos que soltar todo para poder llegar donde el Señor nos quiere llevar. Vámonos al libro de Marcos en el capítulo 1, versículo 15. Hermana Erika. Palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea que si el reino de Dios se ha acercado, ¿en qué yo necesito creer para ser partícipe de este reino? En el Evangelio. Pero creer en el Evangelio es solamente escucharlo, es vivir el Evangelio. O sea que es un cambio de vida. Ahí está el cambio de vida. Tú recibes el Evangelio para cambio de vida. Recibes el Espíritu para transformación de vida. Podemos tener un cambio de vida sin haber sido transformado. Porque tú escuchas el Evangelio y por haberlo escuchado tú cambias tu forma de vivir, tú cambias tu comportamiento. Es un cambio de vida. Tú cambias por lo que tú escuchas. Pero la transformación realmente se hace por el derramamiento del Espíritu. Porque ahí es que entonces tú dejas de vivir quien tú eras en la carne para vivir quien tú eres en el Espíritu. Esa es la transformación. Tú pasas de un ser carnal a un ser espiritual. El cambio es de haber aprendido de lo que dice el Evangelio y cambia tu forma de ser por lo que tú escuchas. Es un cambio. Pero la transformación es aún más poderoso. Eso es realmente lo que uno llama la llenura del Espíritu. Amén. Cuando uno es transformado por el Espíritu. Ya no es por lo que tú escuchas que vives, sino porque la vida ya está en ti mismo. Amén. Y eso es lo que todos nosotros necesitamos llegar a vivir el Evangelio. Amén. Hechos capítulo 20, versículo 21. Jean Paul, ¿tú sabes leer español? Ah, sí, tú sabes leer español. Testificando. You can read it out. Tú puedes leer en la pantalla si quieres. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Haciéndole saber, testificando y haciéndole saber del arrepentimiento. Pero muchas veces hay personas que quieren hacer saber a la gente del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo,
pero su vida no da testimonio de aquellos. ¿Sí? Entonces, a la persona que observa, escucha lo dicho y observa el comportamiento, no puede todavía asimilar lo que es el Evangelio. Porque debemos de recordar que todos nosotros salimos de una religión. No importa, tú saliste de una religión. El comportamiento, toda forma de doctrina que enseña un comportamiento es una religión. Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Vino a dar vida para que nosotros entremos en una vida abundante. La religión enseña comportamiento. Amén. Y todos nosotros hemos salido de una religión. Por lo tanto, cuando tú estás hablando de una persona del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo, él debe de ver en ti una diferencia de vida. Una diferencia de vida entre la vida que se vive en el mundo y la vida que se vive en el cielo. Sino cualquier palabra que tú puedas decir no tiene ningún poder ni ninguna autoridad. Lo importante es entender de que el que quiere guiar a otro tiene que guiarlo por medio de su ejemplo. Amén. Porque si el ejemplo es malo, por eso dice que si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer ¿dónde? En un hueco, en el hoyo. Pastor, pero es como todos nos equivocamos, cuando nosotros vamos a guiar a alguien es mejor guiarlo con la palabra, ¿no? Amén. ¿Qué dice la palabra? Si alguien viene y te trae la queja y el dolor y el sufrimiento y los problemas, ¿qué dice la palabra para eso? ¿Y qué dice la palabra para eso? Porque al fin y al cabo la que va a dar el resultado es la palabra implantada en los corazones. Amén. Amén. Juan 1, versículo 2. Sí, 12, perdón, 12. Sí. Hermana Luz. Mas todos los que recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, todo lo que le recibieron. ¿En qué momento recibiste a Cristo Jesús? Cuando tú le entregaste tu vida, le diste, toma tu dominio en mi vida. Te entrego todo lo que yo soy, para que tú seas todo lo que tú eres en mi vida. Eso es recibirlo a Él. ¿Y qué dice? Cuando nosotros recibimos y creemos en su nombre, hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ahora Él viene a ser nuestra identidad. Porque perdemos la nuestra, por cuanto le hemos entregado todo lo que somos, perdemos nuestra identidad para recibir la identidad de Él. Y por su presencia en nuestra vida, ya cuando Dios nos ve a nosotros, nos mira a nosotros, no nos ve como nos conoció, nos ve por quien Cristo es en nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando Él ve a Cristo en nosotros, Él ve a su Hijo. ¿Cuánto quieren ser hijos de Dios? Amén. No, pero si alguno no lo había entendido y entiende que hoy es lo que están por la radio, por la emisora, por YouTube. Que hay amistades,
Sí, está sonando, está sonando. Se oye. Sí, que hay personas que hay amistades de uno que no saben que uno es cristiano o que las conoció en un tiempo y con el tiempo uno se encontró con ellos y le llegan a preguntar a uno. Yo tengo el caso de una señora que me hizo un trabajo. Y bueno, la señora más nunca volvió a, cuando de pronto un día me llamó para invitarme a una fiesta. Para invitarme a una fiesta. Y entonces volví, me llamó y me dijo, ¿qué pasó que no vino? Digo, porque yo ya no pertenezco al mundo que usted pertenece. ¿Y qué? Digo, no, porque yo soy cristiana. Yo amo a mi Señor Jesús. Y era en un grill, en un bar, pasó en... Digo, Dios mío, yo no puedo estar por allá metida en un sitio de eso. Y no me volvió a llamar, ni me volvió a hablar y me sacó el Facebook. Que Dios la bendiga. Ni más. Algún día te va a buscar. Sí. Pero llévale el evangelio a su corazón. Bueno, ya hiciste tu parte. Ya hiciste tu parte. Sí. María se lo va a decir. Créame que se lo va a decir. María va a hacer un desplazamiento especial para ella decírselo. ¿Qué es la fe salvadora? La fe salvadora es la fe que lleva a la salvación e implica varios aspectos. Someter tu vida a Dios, Salmo 37:5. Someter tu vida a Dios. Salmos 37:5. Otra persona me busca a Juan 3:15. Sí. Gloria. Amén. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en él. Tu camino, y él tu hará. camino. Tu camino. Y confía en él. ¿Y qué pasa después de eso? Ahí es que yo le digo que hay una necesidad de una entrega real para que podamos experimentar la gloria de Dios. Porque cuando Él empieza a hacer en nuestra vida es que vamos a poder experimentar. Mientras no le hacemos entrega real de nuestra vida, de nuestro camino, no podemos experimentar su gloria. Amén. ¿Qué dice Juan 3:15? ¿Quién tenía Juan 3:15? Otra persona busca Romanos 6:17. Juan 3:15 dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y otra vez yo estoy diciendo,
Creer no es solamente creer, creer es entender de que es una necesidad para mi vida. Creer demanda mucho más que eso, que simplemente un creer. Sino lo que tú puedes creer, tú lo aplicas por cuanto es lo que tú necesitas. Amén. ¿Qué dice Romanos 6:17? ¿Quién lo tiene? Ahí lo pueden leer en la pantalla, Pastor Infante. Lo pueden leer en la pantalla. Tenemos su palabra en el trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero gracias a Dios que aún eras esclavo del pecado. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. ¿Verdad? Entregado. ¿Qué quiere decir entregar? No pertenecerte a ti mismo, sino que entregarte todo lo que tú eres. Cuando tú te entregas, quiere decir que ya tú no tienes poder sobre ti mismo. Amén. Dice, porque antes éramos esclavos del pecado. El pecado tenía señoría sobre nuestra vida. Entonces, por cuanto habéis ahora obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, a la enseñanza del Evangelio, a la palabra de Dios, creído de corazón quiere decir que ya tu corazón vive por lo que tú creíste. Amén. Entonces ahora es una entrega. Amén. ¿Qué dice Romanos 10, del 9 al 10? Lo sabemos. Se lo saben. Que si confesaré con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, cuando tú crees de corazón, de todo tu corazón viene a ser recto, viene a ser justo. Amén. Y lo confiesa con tu boca para salvación. La palabra justicia en el inglés que dice righteousness, recto, viene a ser recto, viene a ser justo, porque creíste de todo tu corazón, o sea, una transformación del corazón. Amén. El corazón viene a ser justo para aplicar la justicia de Dios. ¿Y la justicia de Dios cuál es? Los buenos alumnos. Hacer misericordia. Porque cuando teníamos que ser condenados, ¿qué hizo con nosotros? Justicia. Nos hizo misericordia. Esa es la justicia de Dios. O sea que cuando tú le dices, cuando alguien te ofende, te dice, Señor, hazme justicia, Señor, tú le estás diciendo, hazme misericordia. Amén. ¿Cree que la Biblia es la palabra de Dios? Es poder creer. La fe salvadora es poder creer que la Biblia es la palabra de Dios. Segundo de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Quién no ha leído? ¿Ah? Rosita. Tres, 16 y 17. Second Timoteo. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. No se oye el micrófono. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Para toda buena obra. Amén. La fe salvadora también te hace poner tu confianza en Dios. Hebreos 2:13. Estamos casi terminando.
2:13. Aleluya, gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hay cuatro cosas que nos separan de Dios. Se cumplió la hora, pero eran 2 minutos más. Hay 4 cosas que nos separan de Dios y tenemos que tener mucho cuidado con ello por más bonito que parezca. La religión, la filosofía, las buenas obras, el pecado. Las buenas obras y el pecado. No dice, pero ¿cómo la buena obra me va a separar de Dios? Cuando tú crees que por las buenas obras te puede ganar el cielo. Cuando tú te glorías por las buenas obras. La religión te enseña un comportamiento, pero no una vida. Amén. La filosofía te instruye, pero no te relaciona. Te envanece. Y el pecado te separa simplemente de Dios. Amén. Entonces, ninguna de esas cosas realmente te reconcilia con Dios. Lo único que te reconcilia con Dios y te da entrada en el reino de los cielos se llama Jesucristo, el Salvador de nuestra alma. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por tus enseñanzas, por tu palabra, por tus bondades, por tu gracia, tu misericordia, por tu amor, Señor, que ha sido derramado en nuestros corazones. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que podamos entender la vida que tú nos ofreces y poder tomar, Señor, provecho de ella, para deshacernos, Señor, de todo lo que no conviene como hijos de Dios. Que podamos, Señor, adorarte en espíritu y en verdad. Que podamos pertenecerte a ti, Señor, entregándote a ti, Señor, todo lo que somos, haciendo morir, Señor, todas las obras de la carne, todas las cosas en las cuales confiamos, cuanto sea nuestro intelecto, todas las cosas, Padre Santo, que realmente nos separe de ti. Queremos, Señor, entrar en tu presencia con este verdadero amor en nuestros corazones, Señor, y ser partícipe y coheredero de la vida juntamente con Cristo. Enséñanos cada día, Padre, a poder realmente ser lo que tú, Señor, quiere que seamos, hijos tuyos, mi Dios. Por lo tanto, Señor, te pedimos perdón por las veces que nos hemos equivocado al creer otras cosas que la que tú mismo estableciste. Dirige nuestros pasos, dirige nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo, el cual nos ha sido dado como guía, como consolador. Lo anhelamos, Señor. Tu palabra dice que si te pedimos el Espíritu Santo, tú nos los darás. Y hoy, Señor, te lo pedimos para que podamos entrar en la vida que tú ofreces, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Sigue enseñando nuestros corazones, sigue enseñando a nuestras vidas. Sigue enseñándonos, Señor, lo que hemos de morir. Sigue enseñándonos, Señor, cómo ir santificándonos cada día en tu verdad.